Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en el mundo. Es un honor para nosotros, los que hacemos parte del Pensamiento al Aire, tener un invitado que ha hecho patria, historia y seguirá siendo por Colombia. Erwin Hoyos Medina, periodista, estudió en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido periodista de guerra, hombre que tiene la historia de este país en los últimos casi que 40 años, siendo joven. Además que bienvenido, Erwin. Antonio, mucho gusto, qué grato estar aquí con todos sus seguidores y compartir esta experiencia. Muchas gracias. Estábamos hablando ahorita, Erwin y yo, definitivamente él tiene algo, a él lo reconocen por la voz, porque ha estado siempre en la radio. De manera que hoy apreciarlo también directamente en el programa es una maravilla para nosotros. Me están viendo contento y feliz de tenerlo aquí. Muchas gracias. Erwin, ¿cómo llega usted a las voces del secuestro que ayudó a miles de familias colombianas a soportar ese flagelo del secuestro? Bueno, yo estaba al aire en una emisión del programa Amanecer en América. Llegué de cubrir la guerra del Golfo Pérsico, después estuve cubriendo la guerra en Bosnia-Herzegovina. Y en el año 94 en Colombia, el 29 de marzo del año 94, estaba al aire en una emisión del programa Amanecer en América, cuando llegan 3 personas a Caracol a preguntar por mí, a reclamar un premio que se habían ganado supuestamente. Yo bajo a la recepción del edificio a las 5 de la mañana y cuando me dicen nosotros no venimos por ningún premio, venimos por ustedes, somos de las FARC, subas esa camioneta que va con nosotros. Y me echaron el brazo. La vigilante que estaba en ese momento vio que me subí con 3 personas, entonces dijo, son 3 amigos, se fue, no terminó el programa, se fue, y quedó la cosa como si yo me hubiera ido de la radio sin despedirme, sin decir nada, dejando mi chaqueta, dejando las cosas que tenía. Me llevaron hasta el departamento del Tolima, hasta la zona de Ataco, Tolima, y ahí empezamos a caminar cuesta arriba. Fueron 17 días de caminar, se me rompieron los zapatos como a las 3 horas, porque yo iba con zapato de oficina. Entonces me llevaron caminando sin zapatos. Esto fue mi tortura, porque caminar, si uno no es capaz de caminar a veces en el patio de la casa sin zapatos, imagínese caminar en la selva. Y lo logró. No, eso se me destrozaron los pies. A las 4 horas más o menos de caminar, pasamos por un abismo y yo me agarré tan fuerte que cuando, tal vez de los nervios, el río quedaba en la parte de abajo, yo lo veía de allá pequeñito, un río, y me resbalé. Y para no dejarme caer me agarré tan fuerte que se me arrancaron las uñas de los pies, de las manos en esa resbalada. Y milagrosamente un tronquito me atajó porque yo quedé como montado en el tronco. Y entonces uno de los guerrilleros me tiró un lazo, me sacaron de allí y yo empecé a sangrar. Entonces después, como botaba mucha sangre, por donde iba caminando iba dejando la huella, me metieron por una cañada arriba para caminar por la quebrada arriba. Y eso me infecté. A los 2 días yo tenía los testículos como así, como un coco. No podía caminar, los dolores en las piernas, en la seca que le da uno en la ingle. Era una cosa horrorosa. Entonces me amarraron de la cintura, me amarraron debajo de los hombros y me llevaron amarrado para que yo no me rodara. Llevábamos a un campamento y ahí encuentro, por primera vez en mi vida veo a una persona secuestrada. Yo no era consciente que había secuestrados en Colombia en esa época, o sea, no tenía idea de eso. Y había un señor que estaba amarrado a un árbol con una cadena y me dice él, ¿usted qué hace? Le dije, yo soy periodista. Digo, ¿dónde trabaja? Le dije, en Caracol. ¿Cuál es su nombre? Erwin Hoyos. Me dijo, ¿usted es el de los programas de las mañanas, el fin de semana? ¿Usted es el de Amanecer en América? Y yo, sí, señor. Dijo, hábleme como usted habla en la radio. Y entonces yo, bienvenidos todos nuestros oyentes, aquí inicia este Amanecer en América a través de, claro, cuando el tipo escucha mi voz, dijo, increíble, pero usted ayer no terminó el programa. Le dije, es que a esa hora me sacaron. O sea, él estaba escuchando la radio cuando yo fui sacado de Caracol. Él estaba amarrado a un palo, ¿no? Él estaba amarrado con una cadena de hierro ahí a un árbol, y entonces él me dice, venga, ¿por qué ustedes los periodistas no hacen nada por nosotros los secuestrados? Mire, aquí somos 6 los que estamos escuchando, mire ese de allá, ese plástico, allá hay uno, en ese otro, ahí hay otro, y me señaló, dijo, somos 6. Todos escuchamos la radio, nunca ustedes hablan de nosotros, nunca nos mencionan, nunca permiten que nuestras familias nos hablen. Sería fantástico que nuestras familias nos hablaran a través de la radio.
O sea, el secuestro sería diferente si nuestras familias nos hablaran a través de la radio, que nos contaran qué pasa. Nuestra mayor tortura es no saber qué pasa con nuestros seres queridos. Yo le dije, si yo salgo de aquí voy a hacer eso que usted dice. Y fue una promesa. Nací en Seno Murcia, Correa era ese secuestrado. Yo le hice esa promesa. Pasaron 14 días más de secuestro. Fui rescatado por el ejército en un combate, mueren 5 guerrilleros. Me rescata el ejército. Me llevan a sanidad del hospital militar y en el hospital militar pasé como 7 días. El siguiente fin de semana, el 10 de abril del año 94, volví al aire nuevamente. Le conté la historia a los oyentes y les dije, a partir de ahora el que tenga un familiar secuestrado le va a hablar por esta radio porque ellos nos están escuchando. La primera noche recibimos 22 llamadas, la primera noche. El siguiente fin de semana la gente empezó a llamar. A los 2 meses teníamos más de 400 secuestrados registrados en el programa. La primera base de datos sobre secuestro en Colombia la hicimos nosotros en ese programa. Unos datos escalofriantes, pero le voy a preguntar, de los 6 secuestrados que estaban con usted, Ascensiano y los otros, ¿salieron bien? No, desafortunadamente uno de ellos, que era un muchacho de unos 26 años, él murió en el proceso de rescate. Don Nacianceno se quedó, a él no lo pudieron rescatar. Yo fui el único rescatado. Don Nacianceno lo rescatan más o menos a los 2 años después. Y él ya llevaba 2 años, él permaneció 4 años. Cuando yo empecé el programa, este dato es interesante, cuando yo empecé el primer programa, al primero que le envié yo mi propio mensaje fue a él. Yo le dije, don Nacianceno, aquí estoy. Estuvimos los 2 allá. Usted tiene que ser fuerte, va a regresar a la libertad, yo quiero verlo para que nos demos el abrazo de la libertad. Y ahí nace el abrazo de la libertad, que era el encuentro que yo tenía con cada uno de los secuestrados. Pasaron 2 años, yo todos los fines de semana le enviaba mensajes a él. Pasaron 2 años y un día me entra una llamada, una voz ronca y me dice, ¿qué hubo, mijo? Vengo por mi abrazo de la libertad. Y yo, no puede ser. ¿Dónde está? No, aquí en Natagaima. Le dije, ya voy para allá. Cogí la moto y me fui a Natagaima. Mire, nos abrazamos, llorábamos, nos mirábamos, nos volvíamos a abrazar, llorábamos, nos volvíamos a mirar, nos abrazábamos y volvíamos a llorar. Ese fue mi primer abrazo de la libertad. No, te conmueve con esa historia, hombre. Yo estoy que aquí chocoleo, como dice la señora de Medellín. ¿Eh? Vámonos para un corte y regresamos. Ya volvemos. Electrópica. Latinos en la casa. Suenan mis tambores, a mi linda cumbia le rindo honores. Huépale, se llegó la hora y todo mundo a mover la cola. Los Cumbia Stars. Mohamed, solo quieres ya volverte a ver. Y es Discos Fuentes. Erwin, yo no sé, tal vez usted lo pueda explicar bien a toda nuestra audiencia. Hombre, ¿quién sufre más? ¿El que está secuestrado? ¿O piensa el secuestrado en la familia? Esa es una cosa tremenda. Son 2 dolores que no se pueden comparar, siendo los 2 intensos. Porque el que está secuestrado, uno cuando está secuestrado, primero cuenta los segundos y los minutos porque uno no sabe en qué momento lo van a matar. Ellos siempre lo intimidan a uno con el fusil, montan el fusil delante de uno, entonces uno ya sabe, dice, ya, me mataron. Yo me caía y yo sentía que alguno montaba el fusil y decía, ya, me abrieron la ráfaga aquí. Entonces es una angustia, uno vive, va uno arrastrando la vida por pedazos en medio de la selva. Y luego la familia, que está en el mundo exterior, que no saben cómo se encuentra la víctima, cómo se encuentra ese familiar, que sirven el plato de la mesa al desayuno y lloran, que sirven el plato al almuerzo y lloran, que sirven la cena y queda el puesto vacío y lloran, ven la ropa y lloran, ven la foto y lloran. O sea, es una tortura porque hay una incertidumbre de no saber qué está ocurriendo con él. Igual aciertan en todo lo que se imaginan,
porque uno en el secuestro está padeciendo y sufriendo todo eso que ellos están imaginando, que no comió, que lo torturaron, que lo golpearon, que lo amenazaron, que tal vez lo han matado. O sea, esa tragedia que viven los secuestrados, tanto la víctima como la familia, es tan intensa en dos líneas paralelas de dolor y de sufrimiento que eso no debe tener perdón. Y tuvo perdón, lamentablemente, con el tema de la paz, ¿no? Aquí estamos negociando lo imperdonable, pero bueno, yo creo que eso lo tocamos más adelante. Más de 2.000 secuestrados, ¿cierto? A ver, por el programa pasaron en total 24.000 secuestrados. 24.000. 24.000. El año de más secuestros en Colombia fue el año 2001, que tuvimos 3.184 secuestros en un solo año. 3.184. Eso es 60 buses de a 50 personas. 60 buses llenos con 50 personas cada uno que los secuestren. Eso fue en el año 2001. En el año 2000 fueron más o menos 2.760. En el año 99 fueron 1.800, casi 1.890 secuestros hubo en el año 99. Y llegamos a tener en un acumulado entre el 99, 2000, 2001, 2002, casi llegamos a tener 8.000 secuestrados. Pero el total de la historia del secuestro en Colombia por la FARC son más de 24.000. Sí, son más de 24.000. Las FARC tienen más o menos 29.000 secuestrados bajo su responsabilidad. Luego siguen más o menos 7.800 secuestros por parte del ELN y unos casi 2.500 por parte de las autodefensas y de otros grupos ilegales. Esas son una cifra escalofriante, una cifra que... En total se registran aproximadamente 39.900 secuestrados en la historia del conflicto desde los años 60 hasta la actualidad, habiéndose incrementado a partir del 79. De esos casi 40.000, ¿cuántos salieron del secuestro? Que tenga usted datos. Yo puedo dar fe de toda la historia de Voces del Secuestro desde el año 94 hasta el año 2018, fueron 24 años, pasaron 24.000 secuestrados, 19.863 regresaron con vida a la libertad, 19.863. De los otros, casi 4.037 casos, no volvimos a saber de ellos, los asesinaron en cautiverio para no entregarlos en el marco del proceso de paz y para evitar que se les probara el secuestro como delito sistemático en el marco del conflicto. Los paramilitares hicieron lo mismo. Cuando estaban en los diálogos de Ralito, yo mismo me fui hasta Ralito a llevar la lista de los que tenían secuestrados. 172 personas tenían secuestradas los paramilitares. Le dije a Luis Carlos Restrepo y al negociador, mire, tienen que exigir que liberen a estos secuestrados porque si no los liberan ahora, cuando inician los diálogos, los van a asesinar después. Nunca les exigieron que los liberaran, los asesinaron para que no les probaran que tenían secuestrados. Después en las audiencias de Justicia y Paz, el mismo alias JJ y otros bandidos de estos reconocieron que ellos desaparecieron los secuestrados, a unos los picaron, los echaron a los ríos, se los echaron los caimanes que tenían allá en los altos en Montelíbano, se los echaron a los marranos y en otros casos los desaparecieron en hornos microondas, los pulverizaron en hornos microondas. Con esa experiencia yo le dije a este gobierno lo mismo, tienen que exigir que liberen los secuestrados. Les pasamos 738 casos de secuestrados. Yo mismo se los entregué a Humberto de la Calle, a Sergio Jaramillo, a los negociadores del gobierno de Santos, al mismo presidente Santos en la época. Nos sentamos y le exigimos que tenían que ponerle como caso no negociable a las FARC devolver los secuestrados, porque los iban a matar. Y le puse el ejemplo, va a pasar lo mismo que en Ralito. Si ustedes no exigen que los liberen, los van a asesinar para desaparecerlos como pruebas. No hicieron caso, cogieron la lista, se la guardaron en el bolsillo, fueron a Cuba y no fueron capaces de decirle a las FARC, a Iván Márquez, ni a Timochenko, ni a ninguno de estos bandidos que liberaran los secuestrados. ¿Por qué? Porque ellos habían acordado que eran secuestrados, desaparecidos, niños reclutados, narcotráfico y elegibilidad política, eran temas que no iban a tratar en los acuerdos. Así que literalmente, dejaron que los desaparecieran, que los asesinaran, para que no les presentaran los casos de secuestrados como prueba del secuestro sistemático. Y
yo creo que Santos y todos los negociadores deben tener en su conciencia que se cargaron la vida de 738 secuestrados y de muchos menores que estaban reclutados desde el 2012. 3.265 menores en el 2012 que estaban recién reclutados, que no exigieron que los liberaran, y la guerrilla sistemáticamente los dejó cumplir años en el marco de la negociación hasta que llegaron a los 18 años, y ya cuando se cerró la negociación, ya habían pasado 4 años, ya tenían estos menores 17 y 18 y no los liberaron. Dígame cómo se llama eso. No, pues innombrable la palabra. Eso es un acto de canallas, ¿no? Erwin mencionó el tema de los niños. Cuando se hizo el acuerdo, aparecieron algunos niños. ¿Dónde están esos niños hoy? Bueno, muchos vimos por las noticias que por la presión que hicimos desde la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, desde FEPCOL especialmente, y desde Manos por la Paz y otras organizaciones, se le hizo presión al gobierno para que le exigiera a las FARC liberar a los menores que tenían reclutados. Las FARC se cerraron a que no iban a entregar más, sin embargo, por la presión que se hizo en los medios, las FARC entregaron primero 25, luego 13, después 18 y sucesivamente entregaron en total 125 niños, supuestos niños, entregaron 125 y resulta que nosotros... Vamos para un corte. Sí, ¿hacemos un corte? Sí, para poder seguir bueno, ligerito. Hacemos el corte. Discos Fuentes presenta Íntimo, siente el vallenato. Disfruta el vallenato con un estilo diferente. Duván Bayona, Eric Escobar, Luis Miguel Fuentes. Íntimo, memoria de 8 gigas, video más audio. Íntimo, siente el vallenato. Cómpralo ya, disponible en plataformas digitales. Discos Fuentes. Erwin, 125 en total aparecieron. 125 niños se entregaron y resulta que empezamos nosotros a hacer una investigación y nos damos cuenta que esos 125 eran hijos de comandantes, hijos de guerrilleros de segundo y tercer nivel de mando en cuadrillas, en compañías, que no podían ser extractados de su entorno familiar, porque su entorno familiar eran las mismas FARC, allá estaba su papá y su mamá. Entonces los prestaron para hacer el show, para mandarlos a esos hogares de paso que se inventaron, que además construyeron como 12 y solo utilizaron 3 o 4 nada más, y resulta que los demás no los liberaron. A los menores que eran realmente reclutados, esos se quedaron en las filas, a esos no los mandaron. Ese show que hicieron, en la investigación que pudimos hacer nosotros, comprobamos que esos muchachos venían armados, venían con plata, la tenían clara de que a ellos los iban a soltar solamente para venir a hacer el show y devolverse para las FARC. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intentó coordinarlos, intervenir en el proceso digamos, de rehacerle los derechos, de recuperarle los derechos a los menores. Cuando se dieron cuenta, no, pelados no se dejaban mandar. A los coordinadores de cada uno de estos hogares ellos le hablaban y decían, usted no se meta conmigo y no le meto un tiro. O sea, empoderados totalmente como guerrilleros. Y no los pudieron, se hicieron intocables. Algunos se dejaron inducir en el programa de reincorporación, pero luego volvieron a las FARC porque esa era la orden que tenía. Conclusión, la desmovilización, la entrega de los menores fue un gato por liebre que le metieron las FARC a la sociedad, a las Naciones Unidas, a la comunidad internacional, a los países garantes, al país y a todo el mundo. Fue una burla contundente. Una vez se conoció esto, yo hice una denuncia. Juan Fernando Cristo me citó al Ministerio del Interior, me hizo una emboscada, literal emboscada, con la gente de inteligencia, con la DNI, con policía, con ejército, con Armada Nacional, con todos los de inteligencia, con los asesores, el asesor del viceministro, el asesor del asesor del asesor. Una cantidad de gente me llevó allá para que yo sustentara la denuncia que yo estaba haciendo, porque él dijo que eso era literalmente un atentado de mi parte al proceso de paz, que eso ponía en riesgo el proceso de paz. Entonces, cuando yo hago la exposición de todo esto, traen a Cristina Plazas, que era en ese momento la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y le dicen, ¿y usted, directora,
del bienestar familiar. ¿Usted qué opina de lo que está diciendo el periodista Ervin Hoyos? Ellos esperaban que ella dijera, este man está mintiendo. Y dice Cristina Plazas, con todo el carácter que tiene, dijo, lo que el periodista está diciendo es verdad. Se les desarmó todo. Y entonces ahí empezaron los de inteligencia. Bueno, Ervin, pero usted por qué no nos había contado, pero usted cómo nos había dicho, yo llevo denunciando esto públicamente hace muchos días y ustedes no hacen caso. ¿Usted le dijo al presidente Santos eso? Claro, yo le dije, es más, la sugerencia que me hizo Juan Fernando Cristo en ese momento era que no dijera más, que no siguiera insistiendo en eso, porque eso rompía el proceso de paz. Mire eso, o sea, al final era una confabulación de taparle cosas a las FARC, de callarle cosas a las FARC, de guardarle cosas a las FARC para que no se dañara el proceso de paz. A ellos no les importó nunca los secuestrados, los reclutados, las víctimas, solo les importaba firmar el proceso de paz para sacarle el Nobel a Santos y para sellar su acuerdo en lo que ya estamos viendo en qué terminó. Me quedo sin palabras, pero hay que retomar el rumbo. Secuestrados, violaciones, inmensas mujeres violadas, permanente. Este es un hecho que el país no conocía. El país no conocía que a las FARC se llevaban las niñas campesinas de 10, de 11 años y se las llevaban para violarlas. ¿Por qué razón? La historia, yo he hecho una investigación sobre esto para darle un marco histórico y nos encontramos que en los años 70, 72, la guerrilla le daba permiso a los guerrilleros para ir a buscar las prostitutas de los pueblos. Pasó 74, 75 y se dieron cuenta que cuando el guerrillero iba a los pueblos soltaba mucha información y el ejército les hacía operaciones militares y les daban bajas. Entonces optaron por llevarse a las pasantes, que eran prostitutas de los pueblos y las tenían 15 días en los campamentos, les hacían fila a los guerrilleros y las devolvían. Pero igual estas muchachas volvían a los pueblos y soltaban información de dónde las habían tenido y volvieron y les causaron bajas. A partir de ahí, de ver eso, deciden empezar a reclutar niñas para llevárselas a las filas, tenerlas allá para fines sexuales, pero entonces, ¿qué ocurría? Que las tenían allá, las usaban, y bueno, ¿y qué hacemos con esta civil aquí? No, pues entrénela, que se defienda, que cargue un fusil. Y las empezaron a entrenar, y ahí nace el reclutamiento estratégico de mujeres con fines sexuales, a las que posteriormente las entrenan para que se defiendan, porque a ellas no las entrenan para combatir, las entrenan para que se defiendan, para que carguen, para que remolquen y para que sirvan de prostitutas en las filas en el marco de la guerra. Ese es el delito que estamos denunciando y fue el delito al que se dedicaron los comandantes, los jefes y todos los cabecillas bandidos de las FARC. En la reunión de la tertulia conservadora lo vi contando una historia de una niña que dice, hoy ya mayor, que fue violada 60 veces, 5 abortos. Una de las niñas de la Corporación Rosa Blanca me contaba en el primer testimonio que nos dio, que ella la secuestraron a los 11 años, la sacaron de Barranca Bermeja, la cogen, ella iba a comprar el pan para el desayuno, y la cogen y la tiran a una volqueta. Cuando ella cae allá en la volqueta, poconón de niños tendidos ahí en el suelo de la volqueta llorando, y les dijeron, si sigue llorando les pegamos un tiro. La llevaron a un campamento y allá, cuando llega, dice que se encuentra más o menos 300 niños más de la edad de ella, aproximadamente 300 niños, sudando, cargando, entrenando con fusiles hechos de palo, en un rigor estricto de trincheras, de orden cerrado, de régimen de gimnasia con armas. Y luego, cuando la sacan a ella, porque tenía, digamos, apariencia de niña bonita, la sacan aparte, la coge un comandante, se la lleva y la empieza a violar. Y la termina de violar, y se la suelta otro, y se la suelta otro, en total 5 la violaron. Ella dice que ella llevó la cuenta hasta que tenía más o menos 60 violaciones. Cada violación la desgarraban. Ella solamente llora cuando cuenta esa historia. A ella le hicieron 3 abortos, y al final uno de esos abortos logró evitarlo, y cuando se lo intentaron hacer, ella se enfrentó con un comandante y le disparó, huyó, escapó de las FARC y hoy está, digamos, en la civil protegida. Tenemos esa, pero tenemos otra más dantesca, que esta fue víctima del paisa, del de la Teófilo Forero, en el Huila y Caquetá. Ese paisa, que es un criminal, el que le puso la bomba
al Club El Nogal, el que hizo el secuestro del edificio Miraflores, el que mandó asesinar a los concejales de Rivera Huila, el que ha hecho cientos de secuestros en el Huila, atentados terroristas, voladura de puentes, todo. Ese criminal secuestra a las niñas más bonitas de cada pueblo, se las lleva, no tiene una, tiene muchas allá y las viola. Pues a una de estas, que es muy linda esa niña, muy bonita, la violó muchas veces, le hizo 5 abortos. El último aborto ella lo tuvo de un muchacho con el que era su pareja, tuvo ese aborto con él, el paisa le sacó el feto, el niño, y ella en su dolor de madre, en su depresión, logró conservar el feto y lo cargaba entre un frasco con alcohol. Cargó el feto 8 meses en su morral, cargaba el feto y le rezaba al feto, le hablaba al feto, se le hablaba a su hijo ahí, y en un combate perdió el morral y el ejército encontró el morral. Esa es una de las historias más aberrantes que hay dentro de todas estas narrativas que hemos encontrado en las niñas de la Corporación Rosa Blanca. Erwin, este programa va a tener que continuar. Vamos a hacer un corte y Aquí seguimos. estoy a su disposición. Muchas gracias.